Y vamos a entrar a la palabra, libro de Nehemías, capítulo 4, verso 13 y 14. Aparece en la pantalla si lo quieren leer, si no podemos ir a la Biblia. Siendo las 10:18. Libro de Nehemías, capítulo 4, verso 13 y 14. Vamos a leer las palabras de Nehemías al pueblo. Dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Verso 14. Después miré, dice, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: ¿no qué? No temáis, dice, delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oramos. Te damos gracias, Dios, esta mañana, Señor, porque te buscamos, Señor, como dice tu palabra de mañana, Señor, buscamos tu rostro. Te pido en esta hora, Dios mío, seas tú hablando, Señor, a mi vida, hablando a tu pueblo, Señor, dando esa palabra que necesitamos, Señor, en esta mañana para salir fortalecidos de tu iglesia, Señor. Seas tú, Señor, quitando toda oposición, Señor, toda distracción, Señor, de tu pueblo, Señor, para que tu palabra, Señor, produzca fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Podemos ver una palabra que daba Nehemías una vez que regresó, pero yo quiero un poco hablarte atrás, llevarte un poco al exégesis tal vez de lo que te voy a predicar en esta mañana, lo que Dios puso en mi corazón. Y vamos a hablar de protección, de seguridad, de cobertura. Vamos a hablar de esa palabra tan necesaria en el pueblo de Dios, que sabemos quién es nuestra torre fuerte, pero muchas veces en momentos difíciles es cuando flaqueamos. Y la palabra de Dios nos dice más atrás que algo estaba pasando en Jerusalén, en la ciudad santa. Algo estaba pasando que en la actualidad que ellos vivían, estaban viviendo un momento muy difícil, un momento muy triste y desolador y desconsolador. Porque la Biblia me dice, data de muchos años atrás, cuando el imperio babilónico al mando del rey Nabucodonosor fue y invadió Jerusalén, la ciudad santa. Fue y la destruyó, dice la Biblia. Fue y acabó con la ciudad y se llevó mucha gente a Babilonia. Se llevó entre ellos a Daniel, a Esdras, a Zorobabel y a muchos hombres inteligentes. Agarró lo mejor y se los llevó para que le sirvieran en el reino. Pero hay algo muy importante aquí de lo que yo te quiero hablar en esta mañana, que dice que ese rey malo, perverso, dice que destruyó la ciudad y destruyó los muros, dice. Destruyó la protección de la ciudad. Destruyó esa torre, ese fuerte amurallado, lo destruyó. Y para en aquel tiempo, como hoy en día en nuestros hogares, los muros representan fortaleza. Los muros representan seguridad. Los muros representan confianza y algo que te mantiene seguro. Y en aquellos tiempos no solamente representaba eso para las ciudades, fortaleza y seguridad, sino que para el pueblo judío, una vez que se estableció en la tierra que Dios le daba, representaba posicionamiento, estabilidad, algo seguro que ya Dios le había dado. Y de la noche a la mañana, sus puertas, dice la Biblia, sus puertas se encontraban quemadas y destruidas, y sus muros juntamente con ellos se encontraban desprotegidos, se encontraban inseguros, porque esa seguridad que ellos tenían a causa de sus malos procederes, vino un imperio y los destruyó. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios estaba preparando a un reformador. Reformar quiere decir rehacer, volver a ser de nuevo, volver a su estado natural. Y es lo que Dios quiere esta mañana con nosotros. He titulado el mensaje de hoy en día: muros caídos.
y no se espante, tal vez diga, yo estoy bien y todos podemos estar bien, pero siempre hay algo en nuestro corazón, siempre hay algo en nuestra vida, siempre hay algo en nuestro ser querido, en nuestro hermano, en nuestro padre, en nuestro primo, en nuestro vecino, algo que está destruido, algo que está en cenizas, algo que necesita reedificarse. Y dice la palabra que es el tiempo que estaba viviendo Nehemías después que él fue llevado también a Babilonia, y justamente después que Babilonia fue destruido por el imperio persa y estaba al servicio de este rey de Persa. Dice que llegó a sus oídos a través de un hermano, de alguien conocido de él. En el capítulo 1 de Nehemías dice que alguien fue a visitarlo porque él era copero del rey. Y dice que cuando este hombre, este hermano viene de Jerusalén, de la ciudad santa, él pensaba, fíjate bien, después de tantos años, Nehemías pensaba que el pueblo se había levantado, que el pueblo había despertado. Ya nos saquearon, ya nos destruyeron, nos vamos a levantar, vamos a reedificar los muros, vamos a establecernos como la promesa de Dios nos había dado. Pero cuando llega este hombre y Nehemías le pregunta, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo están los hombres que quedaron de la cautividad? Los hombres que lograron escapar y los hombres que regresaron. Y él le dice, Nehemías capítulo 1 verso 3, y me dijeron, el remanente, dice, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, dice la Biblia, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaban inseguros, no había protección, no había seguridad. Y después de tantos años, lo más triste es que ellos se habían acostumbrado, es que ellos habían agarrado ese estilo de vida, es que no había habido en ellos pasión, entrega, dedicación, trabajo, unión por levantarse. Y dice la Biblia que cuando Nehemías escuchó estas palabras, él se puso triste y dijo en su corazón, oró a Dios, se propuso en su corazón, le pidió a Dios que le permitiese volver a la ciudad, que le permitiese volver con los suyos, para juntamente con el pueblo volver a reedificar los muros y poner las puertas en Jerusalén. Yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Qué necesidad tenía Nehemías? Tenía una posición muy importante, estaba al servicio del rey, era gente de confianza del rey, no tenía ninguna obligación de él ir, de exponer su vida, porque Jerusalén estaba sitiada por los amonitas y por los líderes samaritanos. Todas las aldeas los oprimían. Él tenía la obligación de ir. No, Jesús no tenía la obligación de venir. Jesús no tenía la obligación de morir en la cruz. Lo hizo por amor, lo hizo por entrega, por ti, por mí. Fue un acto de amor. Nehemías estaba viendo la humillación y estaba viendo la desolación, y Dios puso en el corazón de Nehemías hacer algo, y Dios fue con él y tuvo que tomar una decisión muy importante. Dice el libro de Hechos capítulo 5 verso 29, porque es mejor, dice, servir a Dios que a los hombres, dice la Biblia. Él tuvo que tomar una decisión muy importante. Tú y yo muchas veces tomamos decisiones importantes, si servir a Dios o servir muchas veces a alguien terrenal, trabajo, darle tiempo a una persona que realmente no lo está valorando, hacer cosas. Pero dice la Biblia que este hombre, muy por encima del rey, decidió servir a Dios. Le dijo, ¿sabes qué, rey? Necesito irme, yo te veo triste, le dijo el rey. Sí, dice, no es para menos, mi pueblo, mi ciudad, mis hermanos están pasando momentos difíciles, están pasando momentos de desolación. Dios puso carga en Nehemías. Qué hermoso es cuando Dios pone carga en nuestros corazones, por gente, por hermanos, por familia que tienen necesidad. Pero lo más hermoso es cuando actuamos.
¿Cuántos dicen amén? Cuando no solamente la sentimos, pero nos disponemos y con obras actuamos. Dice la Biblia que Nehemías habló con el rey y el rey estuvo de acuerdo a su petición. Y no solamente eso, sino que Nehemías ya había puesto en el corazón de este rey, porque él ya había orado, que pidió cartas para los gobernantes que se iban a enfrentar más adelante, no le dijeran nada, ahora sí que se fuera derechito a su misión. Y también dice la Biblia que pidió madera al guardabosques de aquel tiempo, para llevar madera para construir las puertas de Jerusalén, para sitiar esa ciudad con fortaleza nuevamente. Y Nehemías empieza el viaje y llega a Jerusalén. Y aquí te quiero llevar a esta historia. Dice que cuando él llega, está 3 días ahí en la ciudad de Jerusalén. Y al tercer día por la noche, él se dispone a inspeccionar, a ver la situación. Antes de que nosotros actuemos, antes de que sepamos dónde vamos a entrar, tenemos que orar. Tenemos que conocer el terreno. Cuando uno va a una campaña se ora. Cuando uno viene a la iglesia se prepara. Cualquier trabajo para Dios es preparación y es oración. Él inspeccionó el lugar para ver todo lo que estaba mal, todo lo que estaba destruido. Dice que no había cabalgadura, no había ni caballos en Jerusalén, solamente el que él traía. Y que él se fue por la noche a inspeccionar la puerta principal, la puerta de las ovejas, los muros, toda la ciudad en ruinas, toda la ciudad, algo devastador. Y él estaba triste. Pero lo más triste es que él miraba al pueblo de igual manera, muros caídos. Algo le estaba pasando al pueblo. Y te voy a decir que es bien tremendo esto, porque antes de Nehemías salieron dos grupos de exiliados. El primero con Zorobabel. Mucho pueblo fue libertado del oprobio, de la esclavitud que los tenía el imperio babilónico, y los sacó y llegaron a Jerusalén. Esos hombres podían haber traído muchos ánimos de salir adelante, pero se adaptaron al sistema. El segundo remanente salió a través de Esdras. Esdras capítulo 3 verso 2, por favor. El segundo remanente salió a cargo de Esdras. Y Esdras era un escriba, alguien que conocía la palabra. Él tenía una misión muy importante y la cumplió. Dice el libro de Esdras capítulo 3 verso 2. Si lo pueden poner, por favor. Libro de Esdras capítulo 3 verso 2. Está un poquito más allá adelante. Dice, entonces dice, se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, dice, altar de Dios en Israel, para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Zorobabel, juntamente con Esdras, nos da a entender, hermano, que ellos tenían un compromiso. Principalmente tenían que rendir culto a Dios. Tenían la responsabilidad de adorar a Dios. Pero ¿cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a sentirnos esa protección cuando las puertas, cuando los muros están destruidos? No podemos ser cristianos nada más de domingo. No podemos adorar a Dios y salir. Hay necesidad. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tenía una casa por aquí, por el lado de Portales, en la Hacienda de Castilla. Ahí está mi esposa, que no me dejará mentir. Y yo estaba aferrado en comprar un carro, pues en aquel tiempo bueno, ¿no? Compré un Nissan Sentra 2000. De esos carros que se los abren hasta con la llave de la casa. Y mi casa no tenía barda, no tenía cerco. Y mi esposa me decía, Joel, ponle cerco a tu casa, ponle barda a tu casa y después compras carro. ¿Y qué creen que hice? Compré mi carro y no le puse barda, no le puse cerco. ¿Y cuánto creen que me duró? Ni la semana. Ni la semana, mi hermano. Qué importante es estar seguros, estar protegidos, estar cubiertos.
Le dieron la indicación, Dios, a ellos que establecieran altar. Está bien, empezaron de lo más importante. Pusieron altar y empezaron a reedificar el lugar para adorar, el templo. Pero se quedaron hasta ahí. Se conformaron en ir el domingo a algún puñado de creyentes, de adoradores, el domingo a adorar, y a sus casas. Y a sus casas y adorar, y los demás días. Los muros, las puertas. La puerta de las ovejas, venían los saqueadores y se llevaban las ovejas. Por la puerta principal entraban amonitas, entraban samaritanos, entraban árabes con sus demás enseñanzas. No, hermano, necesitamos poner muros en nuestra casa, poner muros en nuestras familias, poner muros en nuestros trabajos, poner muros en nuestras iglesias, poner muros donde nos plantemos. Eso es bien importante, establecer muros, puertas de seguridad. Estos hombres se encontraban totalmente indefensos. Y Nehemías, escucha bien, tenía mucho trabajo. Hermanos, somos una iglesia bendecida. Hay mucho trabajo. Hay mucha gente con talentos y con dones, con capacidades que Dios nos ha dado. Y hay muchos muros caídos. No vayamos muy lejos, en tu colonia, en tu familia. Tal vez tus hijos, tal vez tu esposo. Algo que te está lastimando de él o de ella. Un muro caído en él que te está haciendo daño, que necesitan ambos unirse y edificar. Un gran problema de Nehemías con el pueblo era que el pueblo no estaba trabajando. Era que el pueblo no solamente eran las murallas que estaban destruidas y las puertas, sino era su vida espiritual. Tenía que hacer algo bien importante y tenían que activarse. Y a esto te quiero llevar. Dice, a la inversa, dice, de la construcción de la reconstrucción de Israel, empezaron por el altar y el santuario. Era evidente, dice, su primera responsabilidad, el culto. Pero no solamente somos cristianos de iglesia, dice, sino de casa, de trabajo, de ciudad, de colonia. Y todo debe estar protegido para nuestros enemigos. Principalmente construir muros, dice, frente a nuestra casa. Nehemías 3, verso 10, por favor. Si no lo tienes, aquí te lo voy a leer. Toda la gente que estaba pasiva enfrente de ellos necesitaba levantar un bloque. El que vivía a un lado, otro bloque. El que vivía a un lado, otro bloque. Y así levantar todo el muro, toda la seguridad. Cada quien tenía que hacer algo desde su trinchera. A mí no me va a gustar que mi vecino tenga barda y mi vecino tenga barda, y a mí nomás que me falta ponerlo de enfrente o lo de al lado. No lo ponga, lo pongo y ya estamos aquí, pues todos tenemos barda, todos tenemos seguridad. Pero ocupaban a alguien que les dijera, hay que levantarnos. Ahí está. Asimismo, si me va buscando también, por favor, Nehemías 3:28 y 3:30. Dice, asimismo, dice, restauró junto a ellos y frente a su casa, dice, Gedías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. 28. Es frente a su casa. El 28. Desde la puerta de los caballos restauró los sacerdotes, cada uno frente de su casa. 30. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, hijo de Anum, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulán, hijo de Berequías, enfrente de su cámara, enfrente de su habitación. Es bien importante, hermano, edificar muros en nuestra casa. No permitirle al enemigo que entre alguna otra doctrina, que entre alguna otra moda que afecte a nuestros hijos, que afecte a nuestra esposa, que afecte a nuestro matrimonio. No dar tregua al enemigo, ningún muro caído, edificarlo, levantar esa muralla de protección. Y esto ocupaban estos hombres. Llegó Nehemías y les dijo en el capítulo 4, por favor, de Nehemías. Él tuvo que hacer algo.
dice, y habló a sus hermanos y habló en el 2, 4:2, y habló declarante a sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué son estos débiles judíos? Ahí viene la provocación, que se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día, reconstruirán los muros resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas, dice la palabra. Nehemías tomó la decisión y les dijo a sus hermanos, y cuando hay una buena intención en el corazón, y esa buena intención se pone en obra, se activa la visión, el propósito para llegar a una meta, a un propósito, va a venir una oposición, va a venir algo que te va a querer desanimar para que te quedes como estás, para que no hagas nada. Va a venir el diablo y te va a decir: no vale la pena, no pelees, no lo vas a lograr, tienes tantos años así, no vas a ser capaz. Pero dice la Biblia que ellos cobraron ánimos, dice la Biblia, que ellos se juntaron. Y fíjate, me llama mucho la atención, dice que plateros, comerciantes, que hombres que se dedicaban a otras cosas que no tenían nada que ver con albañilería, perfumistas, nada que ver con albañilería, todos se juntaron, hicieron equipo. Aquí tal vez hay mucha gente que tenemos distintos oficios, distintas profesiones, que saben hacer distintas cosas, pero si todos nos unimos con un fin, con un propósito a lograr, hermano, en Cristo no solamente somos siervos, servidores, somos soldados, somos hombres que trabajan para la obra, pero también somos soldados. El viernes nos predicaba mi hermano Manuel y me quedó bien grabada esa palabra. No solamente somos siervos, somos soldados del ejército de Dios. Eso ocupaba el pueblo, alguien que viniera y les dijese y les dijera. Entonces Nehemías empieza a trabajar exactamente en eso, en el corazón del pueblo. Empieza a decirles, dice Nehemías verso 3:8, dice: junto a ellos restauró Uzziel, hijo de Arcía de los plateros, dice, junto a él restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho, dice. Se juntaron sin importar las profesiones, se empezaron a juntar y a trabajar. Y es ahí cuando vino el enemigo. Cuando una iglesia trabaja, aparentemente usted no ve, puede ver, estamos trabajando, somos una iglesia grande, una iglesia fortalecida, pero siempre va a venir el ataque del enemigo. Y siempre va a venir a lo mejor por algún líder, siempre va a venir a lo mejor sobre un pastorado, siempre va a venir a lo mejor sobre un jefe de familia. Usted lo ve y al rato ya no está. ¿Qué está pasando con mi hermano? ¿Dónde está? Vino una prueba, vino una dificultad. Dice que cuando vino esa dificultad, dice la Biblia, fue que Nehemías dijo, no hizo caso. Qué importante es no hacer caso a las mentiras del diablo. Le dijo, si una zorra viniere y se plantara ahí, tumbaría todo lo que tú has construido. ¿Cuántas veces ha venido el diablo y te ha dicho, lo que tú estás haciendo, te doy 3 días, te doy 1 mes y vas a ver que no va a pasar nada, no va a cambiar, no lo vas a lograr, va a ser dioquis? ¿Y cuántas veces le hemos hecho caso a la mentira del diablo? No me conteste, medítelo. Dice la palabra, edificamos pues el muro, en Nehemías 4:6, edificamos pues el muro, toda la muralla, dice, fue terminada hasta la mitad, a la altura de la altura, porque si el pueblo tuvo ánimo para trabajar, dice. Y le dice Nehemías en el verso 4, poquito arriba, oye, oh Dios mío, dice, nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo
en la tierra de su cautiverio. Ahí le estaba diciendo Nehemías a Tobías, a Sanbalat y a los árabes que ellos no tenían parte ni suerte en lo que se estaba edificando. Tú y yo tenemos toda autoridad de Dios para decirle al enemigo: no tienes parte ni suerte sobre mi familia, no tienes parte ni suerte sobre mis hijos, no tienes parte ni suerte sobre mi ministerio, no tienes parte ni suerte sobre mi casa, porque al Dios que yo sirvo es poderoso para destrucción de toda fortaleza. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es lo que le dijo Nehemías. No hizo caso. No hizo caso. Hermano, dice la palabra que el diablo es padre de mentira. Es poderoso, sí es poderoso, pero más poderoso es nuestro Dios. Pero cuando ese dardo que te tira a tu mente está en tu mente y empieza a bajar a tu corazón, es cuando empieza a hacer daño. Dice más adelante: llegó el cansancio, dice, cuando ellos estaban trabajando. Llegó el cansancio en el verso 10. Y le dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, dice, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro, dice. Verso 13. Entonces, dice, es ahí cuando vino el cansancio. Es la palabra que dije al principio. Cuando se sentían ellos cansados, es cuando motivaron a las familias, cuando motivaron a los hombres de guerra, a los que servían, a los perfumeros, a los que eran mercaderes, a todos los perfumeros, a todos convocó y les dijo: junten a sus familias, les dijo. ¿Cuántas familias hay aquí representadas? Hay muchos hombres. Entonces Nehemías le dijo: junten a sus familias. Estamos cansados, sí, pero ya empezamos algo y lo vamos a terminar. No podemos dejar nada a medias. En Dios no hay medias tintas. Lo que empieza se tiene que terminar. Entonces no voy a permitir, dijo Nehemías, que venga Tobías y venga Sanbalat y venga el árabe y quieran a medio camino que la obra de Dios quede sin terminar. Dijo: traigan a las familias y pónganlas en lugares estratégicos. Pongan a las esposas, pongan a los esposos, pongan a los hijos y vamos a trabajar juntos en esto. Dice que empezaron a trabajar. Su mente, su mentalidad empezó a cambiar. Ellos empezaron a ver algo que de las cenizas que se empezaba a edificar nuevamente. ¿A cuánto nos gusta muchas veces cuando las cosas están muy mal y empiezan a cambiar? Empezamos a ver un panorama diferente. No nos motivamos, pero siempre ocupamos esa inyección. Siempre ocupamos ese antídoto de fortaleza. Dice la Biblia que empezaron ellos a trabajar. Y dice: los que edificaban, fíjate bien, hasta el grado de donde llegaron, dice, los que edificaban, dice, en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra traían su espada, dice. De ser muros caídos, de no tener ganas ni de servir, mucho menos de pelear. Muchas veces, pues no quiero servir, mucho menos tener un cargo, tener una obligación, salir a predicar. Ellos no tenían nada, pero de la noche a la mañana ellos tenían ganas. Ellos tenían, porque pensaban en sus hijos, pensaban en sus familias, en las generaciones venideras. No podían seguir así. Muros caídos, no podían seguir así. Entonces tomaron la iniciativa y empezaron a trabajar y empezaron a pelear, porque sabían, les habían declarado una guerra abierta. Cuando usted se levanta, y es real, no le puedo mentir, cuando usted se levanta por su familia, por sus hijos, por su ministerio, por su casa, se le va a venir una lucha, es real. Pero recuerde que mayor es el que está con usted que está en el mundo. Dice que cuando se levantó la lucha, dice que ellos decidieron pelear. Efesios 6:17 nos dice que tomemos la espada, que es su palabra, y peleemos, declaremos la palabra, soltemos la palabra, resistamos al diablo y él va a huir, porque la palabra es poderosa. Ellos estaban atentos, despiertos. Los muros se empezaban a reedificar, las puertas se empezaban a construir, la seguridad se empezaba a ver nuevamente. Y eso les gustó. ¿A cuánto nos gusta sentirnos protegidos? Seguros, nuestras casas, nuestros hijos, todo nos gusta sentirnos seguros. Cuando ellos empezaron a ver eso y empezaron a ver que Sanbalat y Tobías
se les puso una barrera, algo que ya no podían ellos ejercer autoridad sobre ellos, porque cuando Dios se posiciona sobre alguien, sobre una cabeza de hogar, hay autoridad, porque es Dios la cabeza y la familia. Tú tienes autoridad, Dios te ha delegado autoridad. Y fíjate que era tanta la entrega de estos hombres por sus familias, por sus casas, que hay algo que me impacta en el verso 23. Dice, y lo pueden poner para leerlo acá, Nehemías capítulo 4 verso 23. Dice, y ni yo, dice, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, dice. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Qué tremendo, qué tremendo. Nadie, dice, todos estaban atentos a la labor, atentos a la obra, sirviendo, edificando, pero con la otra mano nomás se viene Sanbalat y paz, nomás se viene Tobías y paz. Y si no puedo yo, dice que atrás de ellos habían oficiales y habían guardias específicamente cuidándolos si ellos se descuidaban. Qué importante es trabajar y sentirse protegidos. Qué importante es que usted esté aquí y haya atalayas allá afuera cuidando su carro, sintiéndose seguro, usted recibiendo una palabra. Qué importante es la seguridad. Pero era tan importante que el diablo sabía y le convenía que ese pueblo siguiera así, que ese pueblo siguiera en ruinas, siendo saqueados. Un pueblo que no tuviera murallas ni tuviera puertas, que cualquiera entrara por la puerta principal. Y Dios nos dice en esta mañana, la puerta que yo pongo, dice, que yo establezco, es una puerta en la que solamente va a entrar bendición. La vas a abrir y va a entrar bendición. No va a entrar cualquier merodeador y te va a saquear. No. Es tiempo de poner murallas y poner puertas seguras en lo que tenemos. Y dice la Biblia que una vez que todos trabajaban juntos, se cumplió el objetivo. No podemos unos jalar para un lado y otros para otro lado. No puede un esposo jalar para un lado y la esposa para otro lado. Como familia debemos caminar juntos, unidos. Como iglesia no puede caminar un ministerio para cada lado. Necesitamos trabajar juntos. Y sabes, lo que por muchos años, lo que por mucho tiempo parecía imposible, cuando uno se dispone, las cosas cambian. Cuando tú tienes algo que no te está ayudando en tu casa y tú empiezas a trabajar en ello, la atmósfera cambia. Cuando tú sabes algo y tienes una capacidad y sabes hacerlo, y hay alguien que no tiene esa capacidad en la iglesia y tú te activas, las cosas cambian. Nuestra pequeña ayuda, nuestro pequeño granito de arena es una gran aportación al lugar donde estamos, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Es tan importante. Y fíjate que dice la Biblia, dice la Biblia que Nehemías sufrió mucho el oprobio de Sanbalat y Tobías, que lo querían quitar, al grado de mandarle un falso profeta a profetizarle muerte. Qué tremendo. ¿Y sabes cuándo le mandaron a profetizar muerte? A días de terminar su obra. El diablo va a querer atacarte y te va a querer decir, y te va a querer atacar y decir que no lo vas a lograr. Pero en el capítulo 6 verso 15 dice: y fue terminado, dice, pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En 52 días la ciudad volvió a ser fortificada. Alrededor de 152 años habían pasado, y en 52 días todo vuelve a su estado natural. ¿Cuánto tiempo tiene el enemigo haciéndote sentir a ti que no vas a lograr algo? Que eso ya no tiene remedio. Y tal vez sea un hijo tuyo, sea un esposo tuyo, una esposa tuya, alguien tan cercano que el diablo te ha hecho tanto creer que es un muro caído. Más de 152 años, 52 días, si todos se unieron y se pusieron de acuerdo en algo
para lograr algo tan importante como es la seguridad. ¿Cuántos no queremos seguridad? Y te lo reitero, para nuestra casa es cuestión de que tú te dispongas, que tú te pongas de acuerdo con Dios para establecer muros, para reedificar muros. Dice la Biblia que en el capítulo 8 todavía faltaba algo. Ellos ya tenían la ciudad protegida. Ellos ya podían adorar con libertad en el templo, en el altar. Ellos podían estar ya adorando y sabían que no iban a entrar los rateros. En otro tiempo estaban adorando y venían los saqueadores por la puerta principal, por las puertas de las ovejas, por los muros, por sus casas. Dice que los que trabajaban en los muros de su casa ya se sentían seguros y estaban adorando. No estaban como antes: estoy en el templo adorando y ya entró alguien y me saqueó, ya me robó la bendición. Muchos así se pueden encontrar. Te sientes seguro en la iglesia, recibes bendición, pero llega a casa y hay problema. Hay un muro caído, hay algo en desolación. Tienes que estar bien allá, tienes que estar bien aquí, y todo es un complemento. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 8, porque en el capítulo 6 Nehemías se enteró de algo, y quiero cerrar con esto. Se enteró que durante todo ese tiempo los hombres más acomodados, las personas más acomodadas, se habían aprovechado del demás pueblo que no tenía. Dice que eso llenó de celo a Nehemías y habló con Esdras. Tenía que reformar, tenía que establecer en ellos algo que era lo espiritual. Dice el libro de Nehemías capítulo 8 verso 3. Dice: y leyó el libro, dice, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en la presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, dice. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ellos, dice, y juntamente con ellos todo el pueblo. Y ya les empezaban a hablar que esos muros que habían sido levantados, ellos los tenían que mantener, ellos los tenían que proteger, ellos los tenían que cuidar, porque Nehemías iba a regresar. Nehemías tenía un cierto tiempo para cumplir, pero él iba a regresar. Ya iba a dejar algo edificado, algo establecido, algo que juntamente todos habían trabajado. Hermanos, debemos de cuidarlo. ¿Qué te ha depositado Dios a ti? ¿Qué te ha prestado Dios a ti? Familia, talento, ministerio. ¿Qué nos ha prestado? ¿Qué nos ha dado? Dios nos dice, tenemos que cuidarlo. La palabra nos dice en el libro de Proverbios capítulo 25 verso 28 de la siguiente manera: dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pero Proverbios 18 verso 10 nos dice de la siguiente manera: torre fuerte, dice, es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Él es nuestra torre fuerte, es nuestra protección. A él debemos acudir. Por eso estamos aquí en esta tarde, en esta mañana, porque él es nuestra torre fuerte. Hay una protección y hay una promesa en el libro de Isaías sobre nuestras casas, sobre nuestras bardas y nuestros muros. Dice Isaías 62 versos 6 y 7. Dice: sobre tus muros, oh Jehová, oh Jerusalén, he puesto guardas, dice, todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que se acuerdan de Jehová, no reposarán. Dice: ni le des tregua hasta que restablezca Jerusalén y ponga por alabanza en la tierra. Es una promesa que se estaba cumpliendo en Nehemías. Había gente que tocaba trompeta, había gente con espada mientras ellos edificaban, porque él estaba restableciendo. Dice
el libro de Isaías 60:18. Dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, dice, y a tus puertas alabanza. Lo más hermoso que usted y yo pudimos ver recibido es la salvación de Dios. Y estamos aquí para alabanza de su nombre. Es lo más hermoso que usted y yo podemos recibir. Yo le voy a invitar al grupo que pase, que vaya pasando. Dice la palabra que recibimos salvación, pero el Señor es digno de alabanza. Durante mucho tiempo atrás, tal vez has tenido muros caídos. Su servidor ha tenido muros caídos. Y he tenido que entregárselos a Dios. Que Él reedifique, que Él vuelva a rehacer en mi vida, que Él vuelva a establecer en mi vida todo aquello que no sirve en mí. Porque yo le mentiría si le estoy predicando aquí y le dijera: soy una torre fuerte. No. He sido golpeado, he sido saqueado. Mi puerta principal por ocasiones ha querido ser derribada, pero he venido a Dios como usted ha ido a Dios, y nuevamente ha sido mi seguridad, ha sido mi estandarte, ha sido mi roca, ha sido mi castillo, mi salvación. Pero también he de alabarle, también he de bendecirle. Yo no sé cómo esté usted, cómo esté su familia, cómo esté su casa, cómo estén sus muros, cómo estén sus puertas. Un muro puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un trabajo. Algo que el enemigo le ha dicho: no tiene lucha. Pero si usted en esta tarde, en esta mañana, empieza a trabajar en eso y toma su espada y pelea por lo suyo en esta mañana, le dice: Dios, aquí estoy en la línea de batalla. Quiero edificar, quiero poner frente a mi casa un muro de protección, juntamente como lo hicieron en el tiempo de Nehemías. Frente a mi casa, que no hay muralla, que no hay muro, voy a poner un muro. Y el hermano que está a mi lado, otro muro. Y el hermano que está a mi lado, otro muro. Vamos a hacer una torre fuerte. Vamos a hacer una iglesia segura.